Bien, entonces vamos a ver de la parte de botánica la raíz, ¿sí? Vamos a comenzar. Entonces vimos la parte de histología y ahora ya comenzamos con cada órgano de la planta, ¿sí? Así que bueno, vamos a verlo. Funciones de la raíz. Bueno, ¿qué funciones va a tener una raíz? Y bueno, por ahí la primera que se nos viene es la fijación de la planta al sustrato, ¿no? Y sustrato puede ser el suelo, ¿sí? En la mayoría, pero también puede ser un árbol, una piedra, o sea, algún sustrato que le sustente a la planta alguna incorporación de nutrientes y la deje, bueno, que le permita hacer la absorción, que es el segundo punto, pero la que la tenga fija, ¿sí? A la planta en un lugar para poder vivir. La segunda sería absorción de agua y sustancias disueltas, que en realidad sería la parte de, o sea, la raíz, que es un órgano de las plantas vasculares. Entonces, tienen que absorber a través de las raíces todas esas soluciones que están hechas por agua y sales. Transportar también, ¿no? Porque las raíces lo que tienen también son vasos, que va a ser el xilema y el floema, ¿no? Que va a transportar el agua y esos solutos a todo lo que es el vástago, que sería la parte aérea, ¿no? El almacenamiento, que en algunas raíces se produce una modificación para almacenar sustancias nutritivas, ¿no es cierto? Como por ejemplo la zanahoria. La zanahoria es una raíz que almacena muchísimos nutrientes, como por ejemplo el más beneficioso para nosotros, que es el betacaroteno, por eso tienen el color naranja, porque almacena el betacaroteno, y el betacaroteno es un digamos, una provitamina A, importantísima para nosotros, ¿no? Y en realidad para la planta, ¿para qué es el almacenamiento? Eso es por lo que nos interesa a nosotros como alimento, pero ¿para qué sería para la planta? Sería, como son plantas que viven 2 años bienales, bueno, para pasar de un año al otro necesitan una reserva de nutrientes, para que después al otro año puedan producir el vástago, como flores, frutos, semillas, etcétera, ¿no? Se puedan reproducir y todo eso. Entonces, bueno, ahí ya vimos un ejemplo de la zanahoria. Bueno, entonces esas serían las funciones de la raíz. Entonces, ¿qué puede ser? Fijación de la planta al sustrato, absorción de agua y sales, absorción de nutrientes, obviamente inorgánicos, transporte del agua hacia el vástago, que es la otra parte de la planta. Acordémonos que la planta vascular está formada por raíz, que es lo que vamos a ver ahora, el tallo y las hojas, y el tallo y las hojas sería el vástago. Y en algunas raíces tiene la función, aparte de las 3 anteriores, la función de almacenamiento. Por ejemplo, la más clásica es la zanahoria. Bueno, ¿de dónde aparece en el embrión? ¿De dónde aparece la raíz? ¿Se acuerdan de la radícula cuando vimos la imagen de la raíz? Bueno, aparece de una raíz embrional. Esa raíz embrional se llama radícula, ¿sí? Que está en el polo radical, dice, del embrión, que es la parte apical, la parte inferior digamos, del embrión, ¿no? Que está dentro de la semilla, ¿sí? Hablamos de que puede estar en una monocotiledonia o una dicotiledonia, por eso dicen las espermatófitas, ¿no? Entonces, ese meristema apical radical lo que origina es una primera raicita, que se denomina raíz primaria, ¿no? Después de que la semilla germina. Entonces, por eso, las raíces primarias también reciben otro nombre, que es raíz embrional o normal. Que esa raíz embrional o normal siempre se va desarrollando en una dicotiledonia, nunca desaparece. En una dicotiledonia se hace toda esa raíz
que vimos que era un eje, ¿sí? Como si fuera la zanahoria con pequeñas ramificaciones. Bueno, pero en las monocotiledóneas, esa raíz embrional después desaparece y aparece la raíz en cabellera, que es como si fuera pelos, ¿no? Bueno, que también se denominan raíces adventicias, que está en el segundo punto, como lo tenemos acá, y esas raíces no vienen de la raíz embrional, porque la raíz embrional desaparece, sino que aparecen de otros órganos de la planta, como puede ser del tallo, puede ser de una hoja también, que no es la radícula, porque ahí desaparece, sino que aparece de otro lado. Esas raíces se llaman raíces adventicias, que por la forma se le dicen raíz en cabellera o fasciculada. Tranqui, de a poco, por ahí son muchos términos nuevos, yo se los voy a ir diciendo, pero no se pongan nerviosos si no entienden algo, es fácil, pero sí, son muchos conceptos, palabras nuevas que van a ir apareciendo, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos raíces embrionales y raíces adventicias. Son dos tipos de raíces, la raíz embrional o normal o la raíz adventicia. Pero estas son llamadas por el origen, las dos, embrional o adventicia. Embrional es cuando las dicotiledóneas conservan la raíz, ese eje de raíz grande, y le salen ramificaciones. Y las adventicias son las monocotiledóneas, que tienen otro origen, la raíz tiene otro origen, no es la raíz, la radícula, sino que pierde esa raíz y aparecen otras raíces que por la forma nosotros después le vamos a decir en cabellera. Por ejemplo, las gramíneas, acá hay ejemplos, ¿no? Las gramíneas, por ejemplo, nacen en los nudos de los tallos. Esto acá tienen como para ustedes para saber, para buscar o para tener ejemplos como para escribir, ¿no? O por si es por las dudas que les aparezcan estos ejemplos, ustedes ya saben de qué se trata. Por ejemplo, el clavel, ¿sí? Nacen de gajos de plantas herbáceas del tallo, como el geranio también. Por ejemplo, las que nacen de estacas de álamo y sauce, las raíces aéreas de los tallos de la hiedra, raíces de hojas, puede también pasar que las raíces salgan de hojas, por ejemplo la begonia, nacen en las nervaduras. La calancoe, por ejemplo, que está de moda, nacen en los bordes de las hojas, las raíces. Y en los rizomas, que ahora después vamos a ver, porque los rizomas son tallos subterráneos, también pueden nacer de los nudos de esos tallos, de los rizomas. Entonces, ¿vieron cómo tienen otros orígenes también las raíces, no solamente del embrión, de la radícula del embrión? Acá estamos viendo una raíz normal o adventicia porque es de una dicotiledonia, si estamos viendo, pero tenemos que ver las partes de una raíz. Puede ser también que tengamos, son las mismas partes de una raíz de una adventicia, ¿sí? O sea, son las mismas partes. Acá tenemos un dibujo de una, pero son las mismas partes. Acá en verde tenemos al tallo, ¿no? Que es la parte ya del vástago. Después vamos a encontrar una parte que se llama cuello, que está justamente en contacto con el suelo, o sea, es la separación de la raíz con el tallo. Y acá empezamos a ver una parte que se llama zona suberificada. Cuando yo tengo una dicotiledonia, esa zona suberificada es porque proviene de un crecimiento secundario, que se los voy a mostrar al final. ¿Por qué? Porque aparece, ¿se acuerdan? Ese tejido epidérmico que era suber o corcho, también en la raíz, no solamente en el tallo. O sea, los árboles tienen una zona suberificada bastante importante, ¿no? Que si uno lo saca a la tierra, vamos a ver que es bastante dura, como un tronco, la raíz. Bueno, es la zona suberificada. Después vamos a encontrar ramificaciones, ¿sí? Todas ramificaciones, que a su vez también tienen estas zonas. La zona pilífera, o sea, donde vamos a encontrar los pelos absorbentes, donde aumenta la superficie de absorción, absorbemos la planta, en esas ramificaciones absorbe mucho más.
Una zona de crecimiento donde vamos a encontrar el tejido meristemático, ¿sí? Como por ejemplo el procambium, y la cofia caliptro-pilorrhiza, ¿se acuerdan? Que era una protección de ese meristema apical, que también estaba en el embrión. Siempre se conserva, ¿por qué? Porque la raíz tiene que romper el suelo. Entonces, si el meristema no tiene una protección de células epidérmicas, estaría como medio en el horno, porque se rompería y la planta podría morir. Entonces, la cofia protege al tejido meristemático de la zona de crecimiento para que la raíz pueda atravesar el suelo. Cuanto más, obviamente, cuanto más dura sea el suelo, más difícil va a ser. Por eso generalmente las plantas mueren. Por eso la tierra influye el suelo. ¿Se acuerdan que influía mucho cuando vimos ecología? ¿Se acuerdan? Influía mucho en lo que es el crecimiento de las plantas. Entonces hay que ver, si tengo un suelo más flojito, más airoso, la raíz puede atravesar mucho mejor. Por eso también se colocan lombrices, porque las lombrices hacen túneles, entonces la raíz va hacia esos túneles y es mucho mejor. Entonces, ¿qué era la caliptra, la cofia pilorrhiza? Es en el ápice de la raíz, está en el ápice de la raíz y protege al meristema apical de la raíz, a toda la zona de crecimiento. La zona de alargamiento es la zona de crecimiento, se puede decir de las dos maneras. Entonces acá las células tienen un aumento en la longitud, o sea, en el tamaño, y también en la división, o sea, también se dividen las células, obviamente. Tienen una mitosis. Mitosis es la división celular de las células eucariotas. La zona pilífera es la zona de los pelos absorbentes. Es para aumentar entonces la superficie de absorción, ¿no? Para que las raíces puedan absorber con mucho más eficientemente, mucho mayor cantidad, agua y sales. Esos pelos son unicelulares generalmente, ¿no? Y la suberificada es la parte más vieja de la raíz, que es la que está más arriba, o sea, más cerca del tallo, y generalmente vamos a encontrar un tejido externo suberoso. El periciclo es un meristema, es sí, un tejido meristemático que produce las ramificaciones, o las raíces secundarias, que se le dice, ¿no? Ya vienen de un tejido meristemático que se llama periciclo. Entonces, ¿cómo se clasifican las raíces? Por su origen, embrionales o adventicias. No es lo mismo. Embrional es que queda la raíz de la radícula, formando un eje. Y la adventicia es que tiene otro origen, que vimos en los ejemplos que podía ser las hojas, podía ser un nudo, etc. Y por su forma, son las mismas que las anteriores, son las mismas embrionales o adventicias, pero es por la forma, la vamos a llamar según cómo la vemos. Las pivotantes o axonomorfas, o típicas, también se le dice, es todo lo mismo, y las fasciculadas o en cabellera. Las raíces pivotantes axonomorfas o típicas son las embrionales, ¿sí? Pero yo las voy a llamar así según su forma en pivotante. Y las fasciculadas en cabellera son las adventicias. Acá, chicos, guarda, porque si a mí me dicen clasificar en un punto, ponele del examen, me dicen clasificar a las raíces por su origen, y yo le pongo pivotantes y fasciculadas, me van a poner mal, me ponen 0, porque lo que me están preguntando es por el origen. Entonces yo tengo que poner embrionales o adventicias. Y si me piden por la forma y yo pongo embrional y adventicia, va a estar mal. ¿Me entienden? Es lo mismo, dirán, pero sí es la misma raíz, sí, pero no es lo mismo que a mí me pregunten el origen. El origen es según si sale del embrión o si sale por otro lado, que son las adventicias. Y lo otro es claramente la forma. Así que guarda con eso, pregunta siempre de examen esta que hace confundir.
Las pivotantes y las fasciculadas, esto según llamarlos, ¿por qué? Por la forma. Son aquellas, ¿ven? Que el eje principal origina la radícula, ¿no? Que crece hacia abajo en forma vertical y aparte tiene ramificaciones. ¿Quiénes tienen esta raíz? Las dicotiledóneas, pero también las coníferas, que se acuerdan que estaban en la parte de las gimnospermas. Pues las dicotiledóneas son las angiospermas. Las coníferas, que lo dice el nombre, son los pinos, conos, son los pinos, abetos, cipreses, son raíces pivotantes. Y las fasciculadas ya pertenecen a las monocotiledóneas. ¿Sí? Son muchas raíces, por eso en cabellera también se le dice fasciculadas, son muchas raíces que salen de un punto, las monocotiledóneas. Por ejemplo, todos los cereales, las cebollas, el ajo, ¿sí? Son monocotiledóneas. La palmera también. Entonces acá tenemos un dibujo de la cual vemos pivotante, ven que el eje, este es la radícula, provino de la radícula del embrión, que siguió creciendo, 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 y formó esa raíz pivotante, y esta es que esa raíz, ven que se perdió, y aparece de otro lugar, ¿sí? Es como si fueran dos pelitos. Las ramificaciones están, ¿ven? Pero nacen de un punto. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende todo? Cualquier cosa me interrumpen y preguntan, ¿sí? Buenísimo. Bueno. Y podemos tener almacenamiento. ¿Sí? Ahí tenemos la zanahoria. Pueden ser raíces reservantes, que sería una adaptación, ¿no? De no todas las raíces son reservantes, algunas sí, pero no las comemos, no son alimento para el ser humano, pero otras sí, como la zanahoria y la batata, ¿sí? El camote, que le dicen acá en Mendoza, ¿no? Y pomoea, batata, y daucus carota, que es la zanahoria. No se tienen que aprender los nombres científicos, eso para la facultad, pero está bueno como para empezar a prestarle atención a los nombres científicos. Entonces, zanahoria y la batata o camote son raíces reservantes, ¿no? Que nosotros la aprovechamos, ¿sí? Porque son alimentos importantes que nos dan nutrientes beneficiosos. Por ejemplo, la zanahoria, como yo les comentaba, que tiene beta-caroteno. Y el beta-caroteno es el precursor de la vitamina A, ¿sí? En nosotros. O sea, podemos, consumiendo zanahorias, ya tenemos todo lo que es la nutrición, la parte nutritiva de la vitamina A, ¿sí? La batata tiene alto almacenamiento de azúcares, vieron que la batata es redulce, mismo se hace el dulce de batata, que es tan rico. Bastante hidratos de carbono, como la fructosa, monosacáridos fructosa, ¿sí? Por eso es dulce, y hasta se saca azúcar, no solo de la caña de azúcar, sino que también de la batata. Alta cantidad de hidratos de carbono. Acuérdense que la batata es una raíz, la papa es un tubérculo, es un tallo, ¿sí? Empiecen a hablar y a pensar como lo que realmente son, porque por ahí eso no se entiende muy bien. Cuando uno, viste, los consume o no sabe mucho de botánica, por ahí llega a confundir. ¿Para qué la quieren? Eso es lo que nosotros, la parte agronómica, ¿no? Lo importante de la parte agronómica, pero ¿para qué es? Para la planta acumula sustancias de reserva, ¿sí? Para años posteriores o para pasar periodos de invierno invernales. Entonces la planta, como generalmente desaparece el vástago, que sería por ejemplo la zanahoria esto de arriba,
desaparece, pero esa planta sigue viviendo gracias a la acumulación de la reserva de la raíz. Hay otras, como por ejemplo el álamo blanco, bueno, no lo consumimos nosotros, ¿no? El chañar, que sí es muy común de la valle, una planta que se utiliza hasta el fruto, y la batata también, aparte de ser almacenadora, ahí la vemos, la batata en la imagen, también son gemíferas. ¿Qué significa? Que son productoras de yemas. Yemas que en esos puntitos que vemos, ¿qué se origina? Se origina un vástago. Entonces, esas raíces, yo de esas raíces puedo originar una planta, porque de esos como ojitos, ¿sí? Que más ojitos le decimos a los que tiene la papa, pero de esas yemas, que es puramente, ¿se acuerdan la yema que vimos en tejido meristemático? De esas yemas que tiene tejido meristemático, puedo originar un vástago aéreo, ¿sí? Teniendo una batata. Entonces, vieron, también son importantes a la hora de la parte agronómica, de cómo poder producir un cultivo. En la mayoría de las plantas, la estructura interna de la raíz, vimos toda la parte de afuera, ahora vamos a ver la parte interna, está formada por 3 sistemas, ¿sí? Es como 3 partes o 3 capas. Tenemos la epidermis, la corteza y el cilindro central. Esto es importante, porque por ejemplo nosotros a veces decimos normalmente la corteza del árbol. Ustedes piensan, sí, es lo que vieron la corteza, la parte durita que está afuera. No, ¿sí? O la corteza de la raíz. Y uno piensa lo que está afuera. Acuérdense que lo que está afuera es la epidermis. La parte más interna es la corteza. Y la parte más interna sería el cilindro central, que ahora lo vemos. ¿Ven? Esta sería la parte interna de la raíz. A ver si puedo hacer anotaciones. Ven que acá hay como esto es un corte, ¿no es cierto?, longitudinal que han hecho, como que una porción le han sacado, para que se vea la parte interna, y se vea el corte transversal que sería este, ¿sí? Ven que esto es el cilindro central. Hay un cilindro central, ¿ven? Entonces, esa sería la parte central. Esta, ven acá, que es la corteza. Y esto es la epidermis, donde, ¿ven la epidermis? ¿De dónde salen los pelos absorbentes? En la zona de diferenciación o de pelos absorbentes, en realidad sería. ¿Sí? Desde la epidermis. Entonces, eso primero y principal para entender un poquito lo que es la parte interna de la raíz. Entonces, epidermis, corteza y cilindro central. El periciclo, que lo vamos a ver justo pegadito, acá se ve como en amarillo, ¿no? Al cilindro central, periciclo, es el que es tejido meristemático y es el que forma las ramificaciones en la zona de diferenciación, su verificado, sí, de diferenciación. ¿Sí? Y después acá vamos a tener el xilema, que sería la parte rosadita, en esta parte, ven cómo está colocada el xilema, y en estas partecitas, ven que está bien ubicado, no está por cualquier lado, tenemos el floema. El floema son los vasos en los cuales se transportan azúcares, que es
la molécula orgánica que sale de la fotosíntesis, del alimento, ¿sí? Entonces lo tienen que transportar también a la raíz, porque la raíz tiene que vivir como ser sus células alimentándose. Entonces también tienen que ir, por más que la raíz no haga la fotosíntesis, porque no es un órgano para que realice la fotosíntesis, porque es un órgano adaptado para estar en el suelo, también necesita floema, vasos que transporten floema para que esos azúcares vayan a toda la plantita, y también la raíz la tiene. Y el xilema es por donde se transportan, son vasos, en donde se transporta el agua. Y sales, obviamente, ¿no? Es una solución. Que ahí sí, obviamente se transporta desde la raíz hacia las hojas, al vástago, así esa, ¿por qué? Porque el agua y las sales es la materia prima para producir azúcares en la fotosíntesis. Por eso son plantas vasculares, ¿no es cierto? Y acá, si tenemos la zona de alargamiento, la zona meristemática, acá ven que está, más abajo está, lo voy a sacar esto, voy a poner más abajo, ahí va, para que ustedes vean la caliptra. Ven que esta parte es la caliptra o cofia, la protección. ¿Por qué? Porque todo este meristema, toda esta parte es tejido meristemático, un meristema fundamental para el crecimiento de la raíz, que está formada por la epidermis, que recibe el nombre de protodermis, el procambium, que el procambium, ¿qué es? El tejido meristemático que origina ¿qué cosa? Los vasos, el xilema y el floema. El meristema apical, que origina la raíz, y la cofia caliptra, que ya la mencionamos. Vamos entonces con esa parte, ¿se entendió? ¿Sí? Es la parte interna normal de crecimiento primario de una planta, ¿sí? La raíz, ¿cómo es la parte interna? ¿No? ¿Qué es lo que contiene? Entonces, recuerden, la epidermis, la corteza y el cilindro central, que es lo que contiene el xilema y el floema, y otro tejido peristemático alrededor del cilindro central, que se llama periciclo, que es el que reproduce las ramificaciones, y más que nada en la zona de alargamiento tenemos el meristema fundamental y el procambium, que da el xilema y el floema. Ay, tengo que borrar eso, si no me lo va a arrastrar. Bien. A ver qué dice acá que no dije. Pero la epidermis protege a los tejidos internos y cubre la totalidad de la raíz joven. Las células epidérmicas tienen extensiones tubulares, finas los pelos radicales, que a través de estos pelos la planta absorbe la mayor parte de agua y los minerales. Perfecto, no me olvidé de nada. La corteza son células, ¿te acuerdas del tejido parenquimático de relleno? Puro tejido parenquimático, ¿sí? No tiene cloroplastos, ¿para qué va a tener si la raíz en realidad está en el suelo, no va a hacer la fotosíntesis? Y es más que nada la mayor parte de la parte de la raíz, es puro relleno y ocupa todo el volumen de la raíz joven. Y el cilindro central consiste entonces en el xilema y en el floema, rodeados por una o más capas de células que son el periciclo, que esas donde surgen las ramificaciones, que son las raíces secundarias. Acuérdense que yo le digo ramificaciones, pero acuérdense que también se llaman raíces secundarias. ¿Estamos bien? Bien, me voy a ir al apunte, a la guía, en realidad porque eso era un PowerPoint, lo pueden descargar de acá, ¿sí?
Tengo re poca internet, así que por eso tarda un poquito. Ahí va. Bueno, acá habíamos visto todo el tejido meristemático. Fíjense si tienen alguna duda de eso. Aparte de tejidos. Bueno, y acá surge la raíz, ¿sí? La parte de la raíz, entonces que habíamos visto entonces lo que es la raíz, obviamente, las funciones de la raíz, muchos más ejemplos, lean todo, pues está bastante bien explicado, las partes de entonces de la planta, la parte de la planta, la parte de la raíz. ¿Cómo se clasifican eso, chicos? Es re importante, lo preguntan siempre, ¿sí? Es de cajón, esa pregunta de las raíces van siempre, tal vez dibujar alguna raíz, adaptaciones, que teníamos dos, ¿se acuerdan? Raíces reservantes gemíferas, la estructura interna de la raíz.